estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y podernos reunir nuevamente. Y como les digo cada semana, no solamente es un gusto, es un privilegio compartir contigo la palabra de Dios, un Dios que no solamente nos ama, sino que está al pendiente de nuestras vidas, sabe lo que pasa y también sabe lo que necesitamos. Y la enseñanza de hoy es una muestra de que Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y necesitamos mucho. Gracias a Él estamos aquí y estamos esperando que Él nos hable. Amén. Y déjame iniciar con una pregunta. No sé si te ha pasado, yo seguramente creo que sí. No sé si de repente cuando escuchas lo que Dios dice en su palabra, ¿te ha pasado que piensas que lo que estás escuchando no es real o no es posible o no es lógico? Por ejemplo, déjame leerte algo que tal vez te suene raro, que tal vez te suene contradictorio, pero Dios lo dice, y si lo dice Dios, es verdad, porque Dios no miente. Dice en la Biblia, en el libro de Joel, dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Suena raro, ¿no crees? Que el débil diga que es fuerte, como que esto no es posible, ¿no? Y el problema del asunto es que a veces tratamos de entender a Dios con la idea de que Dios piensa como nosotros, de que Dios hace las cosas como nosotros las hacemos y se nos olvida que Él es Dios. Y, ¿sabes? Él mismo nos aclara en su palabra que su manera de pensar y su manera de actuar es totalmente diferente, muy distinta a como tú y yo lo hacemos. Dice en Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, no se parecen a tus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que tú te puedes imaginar. Dice Dios que la diferencia, dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, así es como yo pienso y así es como yo hago las cosas del cielo a la tierra. Es la diferencia entre tú y yo, dice Dios. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta que Él es Dios, que Él sí sabe qué onda, que Él nos creó y sabe cómo funcionan las cosas, entonces llegamos a pensar que Dios se equivoca, que Dios exagera, que Dios no nos entiende y a veces se nos hace muy, muy difícil creerle. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Dios dice, felices los pobres. Y a nosotros nos suena algo duro, algo como imposible. Felices los pobres, amen a sus enemigos, hagan bien a los que odian, bendigan a los que te maldicen y orar por los que te lastiman, te hacen daño. ¿Sabes? Esto para mí no suena nada lógico y muchas veces pensamos, Dios, no te entiendo. Pero cuando aplicamos lo que Dios nos dice, nos damos cuenta que funciona. Mira, te comento algo que me pasó ayer. Ayer estábamos comiendo con la familia y tocaron aquí en el condominio las personas de seguridad pidiéndome que moviéramos nuestros carros. Y sabes, habían muchos carros mal estacionados y yo volteé y dije, bueno, si lo muevo yo, también lo deben mover los demás. Yo no quería moverlo y no quise discutir, terminé moviendo el carro y, y esta persona de seguridad se portó muy, muy amable con mi hija. Tuve necesidad más tarde de tener contacto con esta persona y la verdad es que estaba súper, súper atento, súper amable. Imagínate que yo hubiera actuado de manera diferente, que yo hubiera preferido, en lugar de callar, alegar con esta persona, tratar de pelearme con él. Y cuando veo el resultado de que Dios dice que seamos tranquilos, que tratemos bien a la gente, me doy cuenta que Dios, lo que Dios nos dice, sí funciona. Mira, otro ejemplo que te digo, que te quiero decir y suena un poquito así como contradictorio, que no logramos entender, está en el libro de Santiago, dice, cuando tengas problemas, cuando tengas que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. O sea, Dios nos dice en su palabra que los problemas son una bendición y que nos pongamos contentos cuando tengamos problemas. Y sabes qué, lo que menos pasa por mi mente cuando yo tengo problemas
es que sea un tiempo para estar contento, y eso es lo que menos quiero, porque cuando yo tengo problemas normalmente me saco de onda, me pongo triste, a veces preocupado, a veces me enojo, y sabes, es que nuestra mente no alcanza a entender la mente de Dios, y la única manera de entender a Dios es recordando que Él es bueno, que Él quiere lo mejor para mí, que Él nos ama y que Él no se equivoca. Problemas, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de esto, problemas, y te aseguro que cuando tú y yo escuchamos esta palabra, problemas, a nadie nos gusta escuchar esto, a nadie nos gusta tener problemas, pero Dios nos dice que aunque no nos guste, nos advierte, los vamos a tener, dice en Lucas 17, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no tengas problemas. Problemas, los vamos a tener, pero el asunto es este. El problema de los problemas no es tanto tenerlos. El problema es que muchas veces no sabemos enfrentarlos. Porque normalmente cuando tenemos un problema, te digo, nos sacamos de miedo, de onda, nos preocupamos o nos enojamos, y cuando esto pasa, estamos enfrentando mal el problema. Y eso es lo que la mayoría de las veces hacemos. Y el resultado es que tomamos malas decisiones. Y entonces cuando tomamos malas decisiones, ya tenemos dos problemas, el problema inicial y el que yo provoqué por decidir mal. Y las cosas se ponen peor. Por eso, por eso es súper importante y súper urgente esta enseñanza, que Dios nos enseñe a enfrentar los problemas, y de esto se trata el mensaje de hoy. Y sabes, es que la mayoría de las veces, cuando estamos frente a un problema, volteamos con Dios y le preguntamos, Dios, ¿por qué me pasa eso? Y cuando tú y yo empezamos a preguntar esto, ya iniciamos mal, ya empezamos mal. Porque la pregunta correcta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me pasa esto? Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Y hoy Dios nos va a enseñar mucho acerca de este asunto de los problemas, para qué y cómo enfrentarlos correctamente. Y el título de este mensaje es De débil a fuerte. Sí, de débil a fuerte. Y te aseguro que vamos a ser muy, muy bendecidos si ponemos atención y disponemos nuestro corazón a escuchar a Dios. Así es que lo primero que vamos a hacer es orar para que sea Dios quien nos hable y para que sea Dios quien nos enseñe. Así es que te invito a cerrar tus ojos, vamos a referirnos, vamos a encomendarnos a Él, vamos a pedirle a Él. Sabemos que Él está presente porque es su promesa, y le decimos, Dios, aquí estamos para escucharte, Señor. Aquí estamos para escucharte, para aprender y para ser cambiados por ti. Pero es Dios, y tú sabes que los problemas nos ponen a girar, Señor, y que la mayoría de las veces no sabemos ni siquiera cómo enfrentarnos. Por eso necesitamos que nos enseñes en el nombre de Jesús. Te pedimos esto. Amén. Problemas. Y te repito lo que decía el libro de Joel, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y a nadie se le antoja ser débil. ¿Sabes? Para nuestra manera de pensar, para lo que nos enseñaron, lo que aprendimos, y en esta sociedad en la que vivimos, lo que tú y yo aprendimos es que desde pequeños se nos enseñó a que ser débil es algo malo. ¿Sabes? De niños jugamos, incluso luchamos por ser el más fuerte. Nadie quiere ser el más débil, pero Dios nos dice, diga el débil, fuerte soy. Peleamos por ser el más fuerte, aprendemos a que ser débil es malo, y si no lo logramos de pequeños, hasta decíamos, es que mi papá es más fuerte que el tuyo, yo no quiero ser débil, pero Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Dios no lo ve así. Y sabes, Dios usa la Biblia. Dios usa la Biblia para enseñarnos, para corregirnos, para prepararnos. Dice en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así es que vamos a abrir la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra acerca de cómo debemos de enfrentar los problemas, acerca de cómo pasar de débil a fuerte, cómo es esto. Y Dios va a usar la Biblia útil, enseña, corrige, prepara. Así es que tú y yo hoy vamos a aprender cómo enfrentar los problemas de manera correcta, a la manera de Dios, y es algo
que te aseguro que tú y yo necesitamos. Y para esto Dios va a usar la vida del apóstol Pablo para enseñarnos sobre este tema. Y quiero que escuches esto y dime por favor si no se te antoja esto. Dime, ¿a quién no se le antoja vivir de esta manera? Escucha lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, está claro, no es porque no tenga. Yo he aprendido a vivir contento cualquiera que sea la situación que yo viva. ¿No se te antoja esto? Dice el siguiente versículo, en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos dice, yo he aprendido a vivir contento, vivo contento, teniendo y no teniendo. ¿Sabes? Porque lo que tengo o lo que no tengo no determina felicidad, mi felicidad. Yo vivo feliz, nos lo dice el apóstol Pablo. ¿Cómo ves? ¿No se te antoja vivir así? Porque yo, la verdad, yo no vivo así, yo no siempre estoy contento. Muchas veces cuando no tengo, cuando algo me falta, esto me quita lo contento, me saca de onda, me preocupa, me enoja. ¿Sabes? Pero Pablo no se queda ahí. Pablo además nos dice en el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Cualquier problema, dice Pablo, lo enfrento con éxito porque Dios me ayuda. Y esto es increíble, porque ¿sabes qué? A mí muchas veces los problemas me alteran y como te decía, me sacan de onda, no me ponen contento, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo vivo contento. Este hombre, Pablo, el de la Biblia, y tal vez al escuchar la vida, lo que dice Pablo, pensemos, es que como Pablo, como es creyente, él no tiene problemas, por eso siempre está contento. Pero si vamos a la Biblia, si vamos a la Biblia y empezamos a leer acerca de la vida de Pablo, ¿sabes qué? Vamos a ver que su vida estuvo llena de problemas, problemas que nunca imaginaste y te aseguro, problemas que ninguno de nosotros hemos vivido. Checa esto, déjame contarte algo de lo que vivió Pablo y de lo cual nos habla Dios en su palabra. Está en 2 Corintios 11 y Pablo nos narra acerca de él mismo y nos dice, he trabajado más que todos, me han encarcelado por hablar de Dios, me han azotado innumerables veces, ¿sabes? He enfrentado la muerte repetidas ocasiones, 5 veces, me han dado 39 latigazos por hablar de Dios, ¿sabes? 3 veces me han azotado, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, pasé toda la noche en el mar, en alta mar. Dice, he estado en viajes peligrosos, la gente se pone en contra de mí, he trabajado y muchas noches me la he pasado sin dormir y he tenido hambre y sed. Esta era la vida de Pablo. Y si muchas veces me he quedado sin comer, a veces he temblado de frío, a veces no he tenido ni ropa suficiente para abrigarme. Y cierra el pasaje de 2 Corintios y nos dice, sabes que además me preocupo por la iglesia y un día un rey me quiso matar y tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana. ¿Cómo ves? Esa es la vida de Pablo. La vida de Pablo estuvo llena de problemas. La vida de ese hombre que dice, he aprendido a estar contento, sea lo que sea. Y sabes, para que más te sorprenda lo que Pablo nos está diciendo, es que este pasaje donde él nos dice que aprendió a estar contento en cualquier situación, este pasaje lo escribió en la cárcel, estando en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pablo, ¿cómo le hiciste? Porque yo no soy así, ni estoy siempre contento, muchas veces me pongo triste, me preocupo y a veces incluso hasta me enojo cuando no tengo algunas cosas, cuando tengo problemas. Y yo soy creyente como tú, Pablo. Muchas veces vivo preocupado, triste, molesto. ¿Cómo le haces, Pablo? Y Pablo nos responde, la verdad es que no siempre fue así, lo aprendí. Pablo aprendió a estar contento, dice el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y te aclaro, Pablo nos dice, he aprendido a resignarme, he aprendido a contentarme. Y yo le pregunto, Pablo, ¿y quién te enseñó? Y Pablo me dice, es Dios.
en todo y por todo estoy enseñado, dice el versículo 12, Dios me lo enseñó. ¿Sabes? ¿Cómo lo hiciste, Pablo? Y Dios nos va a decir cómo. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Dios en la vida de Pablo? ¿Cómo fue que Pablo fue transformado? Pero quiero advertirte una cosa, no fue fácil, pero valió la pena. Y sabes, el pasaje que vamos a estudiar, cómo Dios enseñó a Pablo a vivir una vida contento, enfrentando los problemas correctamente, cómo vivir así, este pasaje nos vamos a dar cuenta de que Dios no cambió las circunstancias que rodeaban a Pablo. En este pasaje nos vamos a dar cuenta que quien fue cambiado fue Pablo, no las circunstancias. Y para entender lo que Dios hizo en la vida de Pablo, tenemos que conocer un poco su historia, un poco de la historia de la vida de Pablo. Y la Biblia nos narra que Pablo tenía dos nombres. Era Saulo de Tarso, pero también Saulo de Tarso se llamaba Pablo, Pablo de Tarso. A veces eran dos nombres muy distintos. Saulo significa grande, grandeza, Pablo significa pequeño. Son dos nombres que contrastan y dos nombres muy distintos. Te aclaro, no fue Dios quien le puso Pablo. Sus papás le pusieron Saulo y Pablo. La Biblia lo dice, está en el libro de Hechos. ¿Sabes? Pablo tenía un problema muy grande. Tal vez por su nombre, Saulo, grande, tal vez por la familia en la que nació, los estudios que tuvo, o el puesto que logró cuando trabajó, o por su manera de vivir, o tal vez todo esto. Pablo tenía un problema, su orgullo. Y sabes, nos damos cuenta inmediatamente cuando Pablo habla de sí mismo, fíjate cómo se expresa. Pablo dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quien exige la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. ¿Cómo ves? Nada de humildad, ¿verdad? ¿Sabes? Pablo nos dice, vengo desde pequeño de una familia acomodada, soy un hombre culto, llegué a escalar puestos muy importantes y cumplía al pie de la letra mi religión. Nada de humildad, ese era Pablo. Pero Dios tenía, sabes, grandes planes para la vida de Pablo. Dice en el libro de Hechos también, le dijo a Pablo, tú vas a ser un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los que no eran judíos, a los reyes y también al pueblo de Israel. Wow, o sea, el plan de Dios para Pablo era increíble, llevar el mensaje de salvación a la gente que no era judía, hasta con los reyes y además al pueblo de Israel. Y Dios usó mucho a Pablo. ¿Sabes? Pablo fue una de las personas que más escritos Dios muestra en su palabra. Dios usa a Pablo más que prácticamente cualquier otro. 13 libros. Dios usa a Pablo para escribirlos en la Biblia. Y Dios nos habla de él, cómo Pablo presenció milagros, cómo Pablo, mucha gente conoció a Dios por la vida de Pablo, hubo muchos discípulos, Pablo, con la gracia de Dios, levanta muchas iglesias, el evangelio corre por Asia, incluso Pablo llegó a predicar ante las autoridades más importantes que haría. Herodes Agripa, por ejemplo, el nieto de Herodes, el que trató de matar a Jesús, Pablo le habla de la salvación. Pero para poder usar a Pablo de esta manera, Dios tenía que trabajar mucho en su vida. Y quiero también decirte una cosa, Dios tiene planes muy grandes para ti y para mí. Pero para poderlos llevar a cabo, Dios tiene que trabajar mucho en nuestras vidas. Y sabes, esos grandes planes que Dios tenía para Pablo, había un estorbo que Dios tenía que quitar, el orgullo. ¿Sabes? Había mucho de Saulo, mucho de sentirse grande en la vida de Pablo. Pablo, confiaba más en él que en Dios. Y Dios tuvo que trabajar fuerte en la vida de Pablo para que Pablo dejara de confiar en Dios y empezara a confiar en él, transformar de un Saulo a un Pablo. Saulo era grande, Pablo significa pequeño. Y poco a poco, Dios fue cambiando a Pablo. Y la herramienta que Dios usó fueron los problemas. Y Pablo terminó dándose cuenta que
que ni desde su infancia, ni su familia, ni su inteligencia, ni su actitud hacia la religión, nada de eso le servía. Dice Pablo, lo tengo por basura, no sirve para nada. Y mira, el mismo Pablo nos cuenta cómo Dios lo cambió. Cómo Dios lo cambió a ser una persona humilde, a ser una persona transformada por Dios y cómo Dios le enseñó a enfrentar los problemas. Y eso es lo que vamos a aprender tú y yo el día de hoy. Esto provocó en Pablo una vida feliz, una vida donde él dice, yo estoy siempre, siempre contento, a pesar de tener problemas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje muy conocido, está en el libro de Segunda de Corintios, donde Pablo nos cuenta cómo Dios le hizo para transformarlo, cómo Dios le enseñó a enfrentar los problemas. Y empezamos en el versículo 7, te lo voy a parafrasear, y Pablo nos dice, Segunda de Corintios 12, versículo 7, Pablo dice, sabes, he vivido y he visto a Dios hacer cosas increíbles, y yo me conozco, y Dios me conoce mi orgullo, y para que mi orgullo no me gane, dice Pablo, Dios permitió que yo tenga problemas. Y hoy tengo un problema que es como una espina clavada en mi carne, me molesta mucho, me duele mucho. Y sé que Dios no me lo trajo, sé que fue Satanás, pero Dios lo permitió, Dios lo permitió. Pablo nos cuenta en el versículo 7 que él ha visto cosas increíbles, increíbles y ha vivido cosas increíbles al lado de Dios. Pero Pablo es una persona orgullosa y para que su orgullo no se exalte, Dios permite problemas en su vida y ese problema él lo llama el aguijón en la carne, la espina en la carne. No sabemos si era un problema de salud, no sabemos si era un problema donde demonios lo atormentaban, pero Pablo tenía un problema muy fuerte que lo hacía sufrir, que le dolía mucho, que le molestaba mucho. El siguiente versículo, el versículo de 8, nos dice que Pablo le suplicó a Dios varias veces, 3 veces, le he suplicado a Dios que me lo quite y nada, no se quite, esto sigue igual. Pablo era creyente, tiene un problema, ora y Dios decide no quitarle el problema. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué cuando Pablo te está orando, por qué tú no le contestas? ¿Por qué no le quitas el problema? ¿Sabes por qué? Porque para Dios el problema de Pablo no era esta situación del aguijón en la carne, esta cosa que lo molestaba. Había un problema más grande en la vida de Pablo y Dios quería arreglar esto. Dios quería enseñarle a Pablo algo súper, súper importante. Y lo importante no era quitarle el problema, lo importante era que Pablo aprendiera lo siguiente. Y dice el siguiente versículo, el versículo 9, cada vez que le pido a Dios que me quite el problema, Dios me contesta, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Este es el asunto. Este es lo que Dios le quería enseñar a Pablo. Pablo, cada vez que me pides esto, solamente te voy a contestar una cosa. Solo necesitas mi gracia. Otra de las versiones dice, bástate mi gracia. Solo necesitas mi gracia. Esa es una de las frases más increíbles de la Biblia. Solo necesitas mi gracia. Una frase corta, una frase muy poderosa, una frase que ha dado consuelo a miles y miles de creyentes. Solo necesitas mi gracia. Mi gracia es lo único que necesitas ante el aguijón, ante este problema. Bástate mi gracia. Esa era la lección que Pablo necesitaba aprender. Pablo, solamente necesitas de mí. Yo soy el único que te puedo ayudar. Solamente necesitas mi gracia. ¿Sabes? Ese es el principio de la vida cristiana. Lo único que necesitamos es a Dios. Solo me necesitas a mí, dice Dios. 5 palabras que lo dicen todo. 5 palabras que necesitamos creer y 5 palabras que son la solución a cualquier problema. Solo me necesitas a mí. Mi gracia, algo que no merecemos, un favor inmerecido de Dios, pero mi gracia es la ayuda que tú necesitas, Pablo. Y es lo único que va a poder vencer el aguijón. Gracia, la gracia de Dios. Y Pablo sabía lo que era la gracia de Dios. Pablo había sido salvado por gracia y su vida había sido cambiada por la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente salva, la gracia de Dios también significa el poder de Dios. Solo necesitas mi poder, Pablo. Solo necesitas eso. Soy yo actuando. Yo soy el que te puede ayudar. Pero también en el versículo 9
Dios le dice a Pablo, pero mi poder, mi gracia, mi poder, actúa mejor en tu debilidad. Pablo, solamente vas a ver en mi poder si entiendes que tú no puedes, si reconoces que me necesitas, si dejas de luchar, si permites que yo meta las manos. Y esto es maravilloso. Un hombre que es bajado en su orgullo, un hombre al cual Dios permite problemas en su vida, un hombre que ora y Dios no le quita el problema porque quiere transformar algo de su corazón, no las circunstancias que lo rodea. Y le dice Dios, Pablo, solamente me necesitas a mí, pero tienes que ser débil. Si decides ser débil, yo voy a meter las manos. Si decides declararte que no puedes, yo voy a meter las manos, porque Pablo, cuando tú terminas, cuando eres débil, entonces empiezo yo. Es cuando te conviertes de débil a fuerte, débil. Pablo dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y débil no significa que no pensemos. Débil no significa que seamos poco inteligentes. Al contrario, hay muchas personas inteligentes que tienen fe. Débil, ¿sabes qué es? Débil es reconocer que necesitamos a Dios. Débil es reconocer, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y sabes, después de todo esto, Pablo entiende la lección. Tan la entiende que entonces Pablo concluye una cosa. Entonces, cuando soy débil, dice el versículo 10, entonces soy fuerte. ¿Sabes? Soy débil, necesito a Dios, pero sé que tengo a Dios y entonces me convierto en una persona fuerte. Eso es lo que Dios le enseñó a Pablo. Eso es lo que Dios quería enseñarle a través de este problema del aguijón en la carne. Por eso Dios no le quitó el aguijón, porque Dios necesitaba enseñarle esto a Pablo y Pablo lo entendió. Un hombre que fue bajado, un hombre que oró y Dios le responde de manera diferente, pero un hombre transformado por Dios aquí adentro. Cuando soy débil, lo mejor que me puede pasar es entonces depender de Dios. Y Pablo demuestra que entiende esto y termina dándole gracias a Dios. Dice, entonces yo tengo que alegrarme cuando tengo problemas porque voy a ver a Dios. Tengo que alegrarme cuando yo no puedo porque en mis debilidades es donde actúa Dios. ¿Sabes? Porque los problemas me hacen que yo busque a Dios y que yo pueda ver el poder de Dios. Y mientras más grande es el problema, mientras más grande es el problema, más grande será el poder de Dios manifestado, más brillará la luz de Cristo en la oscuridad. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo ves? Así Dios transformó a Pablo. Así Dios cambió a Pablo. Así Dios le enseñó a enfrentar los problemas, sabiendo que él necesitaba vivir este tipo de situaciones para darse cuenta, primero, bajar su orgullo y segundo, ver a Dios actuando en su vida. Y termino explicándote esto. Déjame explicarte algo increíble que hace la gracia. Acuérdate una cosa, el aguijón sigue. El aguijón no ha cambiado, el problema no ha cambiado. El que ha sido cambiado es Pablo. Y sabes, Dios no cambia la situación. Dios decide usar la situación para cambiar a Pablo y el plan era que Pablo madurara. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando tenemos problemas. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que nos demos cuenta y que decidamos ser débiles buscándolo a Él para ver el poder de Dios, que aprendamos a ser débiles para entonces ser fuertes. Y déjame concluir con 4 grandes cambios que la gracia, el poder de Dios hizo en la vida de Pablo. Y velo en el pasaje. 4 grandes cambios que Dios logró a través de su poder en la vida de este hombre. El primer cambio es humildad. Ves a un Pablo humilde, ya no lo ves un Pablo orgulloso, ves a Pablo, no a Saulo. Eso fue lo primero que ves, que hace la gracia, lo baja. ¿Sabes qué? Mantiene a Pablo en humildad. Segunda cosa que hace la gracia, vamos a ver a Pablo, ver las circunstancias, ver la situación de una manera muy diferente. Vamos a ver a Pablo ya no viendo el problema, ya no diciendo, pobre de mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios no es justo, quítame esto, Dios. No. Vamos a ver a Pablo no viendo el problema, vamos a ver a Pablo viendo a Dios. ¿Sabes? Pablo ya no ve el aguijón como una maldición, ve el aguijón como una bendición, porque se da cuenta que no está solo, se da cuenta que Dios está con él, se da cuenta que va a ver el poder de Dios. ¡Wow!
La perspectiva, la manera de ver de Pablo las cosas ha cambiado totalmente por la gracia, por el poder de Dios. Lo siguiente que vemos que hizo la gracia es que ahora ves la vida de Pablo con gozo en vez de queja. Ya no hay esa autocompasión de pobre de mí que estoy pasando esa amargura. Ahora hay gratitud. Gracias Dios porque estoy viviendo esto, porque puedo verte a ti, puedo ver tu poder. El aguijón sigue ahí, pero el aguijón ha perdido su veneno y esto es maravilloso. Y el cuarto punto que hace la gracia, ¿sabes? Cuando Dios logra que tú dejes de ser orgulloso y te baja al terreno de la humildad, cuando empiezas a ver a Dios en la situación, en el problema, cuando ves que el aguijón ha perdido el veneno y no te quejas, sino que le agradece a Dios, cuando pasa todo esto, entonces esta promesa es para ti. Dice en el libro de Isaías, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Dice, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios, ¿sabes qué? La gracia no solamente cambia a las personas, la gracia también cambia las circunstancias. Mira, el aguijón puede durar mucho tiempo, pero en medio de esa sequía, en medio de ese desierto, de esa aridez, Dios promete que Él va a abrir caminos, va a abrir ríos que van a renovar tus fuerzas y mis fuerzas para que podamos seguir adelante. ¿Sabes? Dios nos dice en esta promesa, estoy haciendo cosas nuevas. Ánimo, amigo, ten esperanza, estoy cambiando las cosas. Pero no solamente esto, Dios promete que además usará todo esto para tu bien, usará todo esto para mi bien, y lo vemos como pasó en la vida de Pablo. Dice Romanos 8, y sabemos que Dios hace y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene en ellos. Todas las cosas para bien, y esto incluye el aguijón. Cualquier problema que tengamos, dice Dios, lo voy a usar para tu bien. Y mira, al principio sentimos con el problema que el mundo nos cae encima, pero ahora, después de estudiar esto, después de que Dios nos habla acerca de esto, después de que Dios nos muestra lo que hizo en la vida de Pablo, ahora sabemos que en medio del problema Dios está con nosotros, y esto es increíble. De débil a fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amigo, hagamos nuestra esta enseñanza. Aprendamos a estar contentos siempre, y te aseguro que esto va a ser maravilloso en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.